Amigos, gracias por continuar con nosotros y a partir de este momento pues echamos una mirada a todo el plano internacional con el politólogo Luis González, el tema de Haití, las pronunciaciones de Jamaica recientemente, la situación de Latinoamérica, América Central y todo lo que eso tiene incidencia, cómo tiene todo eso incidencia en la República Dominicana y su política exterior. Luis, muchísimas gracias por una vez más, bueno, pues sentarte en esta tu casa. Nos teníamos un poco abandonado, pero gracias, aquí estás. El canciller académico. Desde el año Luis pasado. González. No, deja ese chiste, desde el año pasado. Que hace apenas un mes. No veía. No, pero hace un poco más de hace un mes, Sí. ¿no? Hace un poco más de un mes. Tanto ha girado el planeta, ¿verdad? Que Barbecue alcanzó a hacer un par de cocinados. Sí, Y ahora estamos en esta situación. Luis. Entonces Barbecue dirige el Haití, según aparentemente, la óptica según nuestras fuentes oficiales, sí. la situación en la hermana República de Haití es una tan precaria que precisamente los rebeldes han tomado prácticamente control de todo. Fíjate que Ariel Henry tuvo serias situaciones para poder regresar luego que salió para la CELAC, a la CELAC. En la CELAC lo que pidió fue lo mismo que se ha pedido ya en múltiples ocasiones. Que luego repitió el presidente dominicano ahí mismo estando con él. Minutos después de hablar de él habló también. ¿Será que estaban combinados? Sí. Y en ese momento estaba el canciller en Nueva York haciendo lo mismo. Haciendo lo propio. Entonces, Luis, si todo el mundo lo ha pedido, los de la casa, los vecinos, los de un poquito más lejos, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es la razón por la cual se desoye el mensaje o la petición? No es que se desoye, que hay que ver la historia para entender el presente. Las intervenciones de la comunidad internacional, porque no solamente Estados Unidos, no han sido favorables para Haití, no ha habido consecuencias. Bueno, trajeron el cólera. Bueno, pues ayudaron entonces, con eso, por ejemplo. Ellos tuvieron una invasión primero cerca de la de nosotros, en el 15, hasta el 34. La de aquí fue del 16 al 24, o sea, ellos tuvieron mucho más tiempo. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Las dictaduras de papá y Baby Doll. Luego entonces viene, se supone, una transición y llega al poder un líder religioso, pero de todo. Aristide tenía un liderazgo increíble, pero en una zona, había una zona que lo odiaba mucho. Y ahí, cuando llega al poder, le dan un golpe de Estado en el 91 y viene entonces el desorden que afectó República Dominicana, pero también los intereses de Estados Unidos. Con, Raúl Cedras. Digo yo, los intereses de Estados Unidos, y por eso entonces lo tratan, viene y se produce la segunda intervención, que es traer, en el 94. Exacto, en el 94, que es traer con 20.000 efectivos, porque no vino solo. Y ponen al presidente electo. Es como que ahora mismo hagan lo mismo con Pedro Castillo en Perú, que fue diferente, porque ahí Pedro Castillo se da un autogolpe y la Constitución lo establece en la vacancia de que él... Pero eso fue lo que sucedió y lo trajeron y las consecuencias no fueron buenas, porque al final no logró el objetivo, o sea, no logró Aristide de nuevo conectar con... Sin embargo, más adelante ese mismo Aristide logra el poder de nuevo en el 2004, pero ahí la desconexión fue total con el pueblo, pero sobre todo con Estados Unidos y Canadá y Francia. Y esos tres países que tienen una gran responsabilidad con Haití decidieron entonces convocar a la ONU, y ahí quiero vincular la pregunta que me planteé y por qué recientemente se solicitó y no se ha hecho, y se produce la MINUSTAH y llega ahí. Y lo único que, como usted dijo, señor Garrido, lo que ha quedado es el cólera, que se vinculó, porque además de todo lo demás que el exceso, el abuso por parte de... No, y para colmo entonces salieron en medio del efecto del terremoto. Exactamente. En el momento que necesitaban más ayuda, entonces ellos salen y lo dejan ahí. Lo abandonan. Y lo abandonan y diluyen el ejército, y debilitan a la policía. Entonces, Haití realmente, y el poder, y el aparato judicial totalmente desarticulado. Entonces, los gobiernos que se han sucedido son gobiernos en extremo débil, porque lo de Moïse
obviamente el magnicidio ya es un extremo. Correcto. Pero Jovenel Moïse había diluido el Congreso, sí, el Parlamento. Estaba gobernando sin Congreso. Se encaminaba a una dictadura. Y ya estaba por encima de su mandato, sí, argumentando que no. Parecía Horacio Vázquez, que si fue con la Constitución del 24... Exactamente, estaba interpretando para quedarse ahí. Para quedarse. Sin embargo, con todo y todo, con él estaba menos mal el país, obvio, porque había por lo menos una país. Figura, claro. Había un interlocutor que no lo tenemos ahora. Entonces, se da ese magnicidio, de ahí en adelante no se sabe cuál es el interlocutor. Por eso fue que yo en un momento, cuando el presidente dominicano le respondió al supuesto canciller de ellos, yo le dije, el presidente no debió responderle porque ese no es un interlocutor oficial. En Haití ni siquiera al primer ministro Ariel Henry se le respeta. O sea, el mismo pueblo no lo respeta. Y es por eso, y ahí te respondo la pregunta, que cuando el primer ministro llama en octubre del 2021, o sea, ya hace un año, a que se hiciera la ocupación, entonces ahí el mismo pueblo haitiano, los que quedan que pueden opinar, dijeron que la experiencia no ha sido. Sin embargo, y ahí hacemos una reflexión aquí, o sea, ¿cuál es la salida entonces? Hay que hacer algo con Haití. O sea, lo que hay que entonces, esa ONU, escoger unas fuerzas que no sea de un solo país, que no sea de Estados Unidos, pero ahí incluso incluiríamos el interés que tiene un país como Jamaica, México en su momento, Andrés Manuel López Obrador expresó el interés, Estados Unidos, si se conforma esa fuerza y se va con interés de en los próximos 6 meses organizar el país para llamarlo a un proceso electoral, no para quedarse 14 o 15 años ocupándolo, entonces yo creo que esa podría ser una salida para la situación haitiana. Ahí hay un problema y es del orden económico y con el cual tenemos que reflexionar porque, Luis, tú lo sabes mejor que nadie, uno habla, y sobre todo en América, se habla de democracias y se habla del restablecimiento del orden democrático. Sin embargo, hay muchas naciones en el mundo, más de un 40% de las naciones del mundo, naciones que son muy poderosas y que tienen mucha incidencia sobre lo que sucede a nivel mundial, que no viven bajo un régimen democrático y son exitosas, si se puede llamar así. Entonces, por ejemplo, hablar hoy en día de restablecer una democracia en Haití, a mí me parece un desafío social, porque Haití no produce suficiente, no tiene una base económica e institucional lo suficientemente fuerte como para que se sostenga un aparato democrático. Fíjate que en República Dominicana, del presupuesto nacional, nosotros gastamos el 40% de nuestro presupuesto, se va en sostener la casa. Y yo siempre he dicho, o sea, esa es una casa demasiado costosa. A nosotros nos cuesta demasiado por la corrupción, por la falta de institucionalidad, por la centralización del poder, por la segregación de las autoridades. Y por lo que le dejan también al país en infraestructura algo hace. Por la burocracia, ¿entiendes? O sea, donde tú tienes 32 provincias en 48.000 kilómetros cuadrados. Pero hay 32 porque han parado varios proyectos. Porque han detenido, exactamente, pero se quiere seguir. O sea, yo me reía en esta semana que tuvimos el terremoto, el movimiento telúrico, y decían, sucedió a 50 kilómetros de Santo Domingo. Y Dios, 50 kilómetros, 48 kilómetros, digo, 48 kilómetros son 30 millas. Digo, a 30 millas de Santo Domingo ya habíamos pasado 2 provincias. Exacto. O sea, ya habíamos pasado... Porque ahí está San Cristóbal, luego San Cristóbal y luego Peravia. O sea, habíamos pasado 2 provincias en 30 millas. Digo, esto es una locura. O sea, nosotros tenemos una distribución cuando un municipio de China que se llama Chongqing tiene 82.000 kilómetros cuadrados. Cuando Beijing tiene 100 millas por 100 millas. Exacto. O sea, llegamos a Santiago de los Caballeros y estamos todavía en Beijing. Yo siempre digo que aquí la distribución, desde el punto de vista territorial, mejor,
estuvo cuando llegó Colón, en 5 Claro, cacicazgos. 5 cacicazgos. Más de ahí no es necesario, la isla completa. 5 Y de hecho y un distrito todavía, nacional. y de hecho todavía para muchas mediciones de planificación y desarrollo sigue Es así. todavía bajo Sí, bueno, esas las llamadas 3 regiones toman Claro. en cuenta esa división que hubo en aquel entonces. Marién, Maguán, Maguana, Impre- Jaragua, Higüey. Impresionante que aquellos, solamente haciendo un análisis geográfico Sí. de las cordilleras y las llanuras, Sí. Tenían sus divisiones pudieron determinar cómo era mejor, y 500 y tantos años más tarde todavía nosotros no tenemos eso con claridad. Entonces, en Haití, El tema una económico democracia, es un- el tema económico no lo sostiene. Sí. Tendríamos que necesariamente llegar a la figura de una economía dirigida o una nación con un gobierno central dirigido que pudiese llegar, o sea, yo creo que la mejor iniciativa, tú hablabas ahorita fuera de cámara del tema, y lo vamos a tratar cuando nos movamos de América hacia el resto del mundo, Sí. de las autonomías. Sí. En el caso de Haití, si no se cumplen ciertos parámetros, si no se establecen ciertos indicadores Exacto, sí. mínimos, por ejemplo, el registro civil, hasta que tú no tengas en Haití una institución capaz de manejar el registro civil, Sí, porque ¿de no qué estamos existe hablando? en el punto Porque de no vista. existe un registro civil, o sea, Sí. la gente No, y nace, ellos no existen desde el punto de vista correcto, legal. legal. Entonces, si tú no tienes un registro civil adecuado, si tú no tienes un aparato judicial que funcione, si tú no tienes un código de comercio que sea verídico, una cámara de comercio que maneje las condiciones mínimas, ¿entiendes? Si tú no tienes reglas que permitan que el comercio, los Pero negocios... ya tú has mencionado la palabra clave, reglas, es que ahí está el tema del huevo. ¿De quién pone las reglas? Tiene que haber un Estado que tenga cierta asesoría, como tú señalaste, pero tiene que haber un Estado para poder entonces trazar esa De la pauta, única forma tener que, las normas, las entonces reglas tú tendrías y que tener, organizarse. entonces tú tendrías que tener una fuerza intervencionista, sería el término en español, que entre y garantice hacer el orden. Pero Exacto. luego tú vas a tener que tener una fuente de financiamiento permanente, porque Israel no se hizo sola. Pero lo que te ¿Entiendes? digo, si se organiza, si primero existe el Estado y se plantea eso que tú señalas, las reglas, las normas, y se le da seguimiento a Haití, tiene la posibilidad y la capacidad, tiene mano de obra dispuesta a trabajar, tiene incluso recursos, con todo y que han depredado, pero aún así le quedan recursos, incluso en el turismo. Haití tiene zonas que pueden venderse, está Sí, Cabo Haitiano, tienen, la óyeme, isla de Gonaive, hay tienen- muchas zonas. Tienen zonas hermosísimas, tienen playas probablemente igual o más hermosas que las nuestras, si se manejan con otras condiciones, tienen montañas, tienen muchas cosas. Pero tiene que Pero lo garantizarse. que no tienen es una base productiva mínima para sostener un Estado democrático. Pero- Porque la democracia, recuerda cómo llega Hitler a Alemania. Llega en medio de una gran depresión, llega en medio de un desempleo de un 40%. Y en esa desesperación, el pueblo alemán le creyó al demagogo, le creyó al populista. Y fíjate dónde terminó, en una dictadura. Entonces, si cada vez que la demagogia y el populismo en Haití ganan terreno y se hacen del poder, ¿qué es lo que sucede? Terminamos en una dictadura, que luego viene un magnicidio, que luego viene otra cosa, y volvemos de nuevo a la película. Y además la distribución del poder, estas bandas no son nuevas, tienen más de Claro. 15 años. No, pero tú con también tienes un poder poder ahí. económico en Petionville, un grupo Sí. de gente que tienen Que está en absolutamente... la élite ahí, que conectada tienen todo- directamente con Francia, que con tienen Canadá, todo con Estados monopolizado. Unidos. Desde Entonces, ahí. y tienen todo monopolizado, entonces no hay forma, yo honestamente yo no la entiendo. Hay expertos sociólogos y antropólogos y economistas con mucho, infinitamente más capacidad que yo, que pudiesen decirme que no, que sí, que se puede establecer un esquema democrático y bajo un esquema democrático desarrollar Haití. A mí, yo creo más en Pinochet para el caso de Haití. Sí. No un estado donde funcionen las instituciones que tienen que irse creando. Para tú sobre la base. hacerlo tendría que hacer una redistribución del territorio haitiano. ¿Cuántos, yo no tengo el dato exacto, pero cuántos parlamentistas tiene Haití?
eran ciento y tantos miembros del Parlamento. Sí, la proporción es muy alta. Sí, ¿Entiendes? O sea, ahí tendríamos que hablar de lo mismo. No, vamos a poner 5 miembros del Parlamento. Exacto. Que con esos 5 yo no puedo entender. Por lo mismo que estamos hablando, sale muy caro el burocrato, la burocracia cuando tú no ni siquiera tienes la capacidad de producir. Pero una cosa tiene que darse, tiene que organizarse el país de una u otra manera. Tiene que venir la intervención. Tiene que venir una intervención ahora organizada. Pero China y Rusia no quieren. No es que no quieren, que ahí vamos a lo mismo. Eso fue cuando se planteó. No es que no quieren, es que se oponen a que sea de esa manera sin que se plantee cuáles van a ser los resultados. O sea, que haya una intervención, antes, pero con un plan de acción. Y apoyada por todo, incluso la misma China podría ser parte de ese proceso. Y eso saldría con una resolución del Consejo de Seguridad. Pero tú estás claro que Estados Unidos no va a permitir un ejército chino en América. No es ejército, sería parte... Oye, nadie vestido de chino y que pinte Naciones Unidas lo van a permitir. Por eso entonces... Tú lo sabes. Sí, pero no tienen que ser efectivos militares chinos. Ni una nevera china. Pero con el apoyo del voto en el Consejo de Seguridad de China y de Rusia, se puede avanzar y con otro tipo de apoyo también. Financiero, de logística, eso, pero un barco chino tiene que darse algo, tiene que darse algo en Haití, tiene que darse cuanto antes, porque entonces ahora viene otra posible situación, incluso ya los políticos lo están tomando para hacer campaña o para llamar la atención, entre ellos el presidente Leonel Fernández, que dice el tema de que nos quieren obligar a que tomemos los refugiados. Pero es que el Leonel lo sabe muy bien, más que nadie. El derecho internacional está claro con eso. Eso no te obliga a nadie. Es que cuando una población está en peligro inminente, no lo detiene nadie. Sencillamente cruzan la frontera y cuando cruzan ya automáticamente lo protege el derecho internacional. Claro. O sea, no es que no lo van a mandar, es que ellos van a tener que venir si el peligro es inminente. Si no hay forma de vivir ahí. Si nosotros no logramos. Entonces, cuando cruzan la frontera, automáticamente hay que hacerle algo aquí o ya dejarlo en un campo de refugiados mientras tanto. Y en el caso de los propios haitianos, que con el tema de la intervención, hay otros países incluso de manera aislada, El Salvador, Jamaica, que ya se han pronunciado de manera oficial y que están dispuestos a apoyar y a mandar efectivos hacia territorio haitiano. Y los propios haitianos, a través de sus cuentas oficiales de comunitarios, por ejemplo, Haití en Español, que es una cuenta muy activa en Twitter de manera específica, dice, nosotros no lo vamos a permitir, Haití no va a permitir una intervención internacional. Entonces, es difícil organizar la casa cuando el dueño de la casa no quiere. Pero eso no es el dueño, eso es una parte. O una representación del ciudadano de a pie en Haití. Exacto, pero es que nunca, no ha habido ninguna expresión política del planeta donde todos los miembros estén de acuerdo. Eso no se da nunca. Por eso es que hay porcentajes, por eso incluso el democrato, que es la democracia, el poder del pueblo, se establece en porcentajes, o sea, así un 50% más uno, qué sé yo, porque no todos van a estar no hay una forma de hacerlo distinto, si no es por la fuerza. Tiene que darse algo, es que ahí lo que hay es fuerza, no hay otra cosa. Ahí no hay derecho, en Haití no hay derecho, lo que hay es fuerza. Incluso el que se supone que representa a Haití, que estuvo en la CELAC, que estuvo en Argentina, hablando en nombre del Estado haitiano, ese llega a su país, por poco lo asesinan. Ya han asesinado varios políticos, un senador, o sea, no hay seguridad para nadie. Y esa es la esencia del Estado, el hombre cede libertad a cambio de seguridad. Y Haití no garantiza ningún tipo de seguridad, de manera que Haití no es Estado, no es que es un Estado fallido. Ahí estamos fallando diciendo que es un Estado fallido. Es sencillamente que no es un Estado. No hay condiciones para... Es un territorio donde hay personas ahí. Tiene dos elementos constitutivos, población y territorio, pero le falta el elemento soberanía. No hay quien tenga el control soberano. Esa es la soberanía. El personaje ese que tú mencionaste, el barbecue, entonces pero eso no representa. No, claro, ese llegó ahí de fare, de hecho, por la fuerza, yo soy el que decido. Entonces, con Haití, la comunidad internacional tiene que prestar atención, Luis, pero de manera especial nosotros. Una inquietud ya del orden de vista jurídico internacional. Yo soy uno que he planteado que el Estado Dominicano debe, o sea, para mí, si bien el Estado Dominicano tiene que pedir a la comunidad internacional
auxilio para Haití, Sí. porque nosotros desde el punto de vista fáctico no tenemos las condiciones económicas para absorber. Y somos los más perjudicados. Que somos los más desde el punto de vista perjudicados real. o favorecidos, depende de cómo tú lo veas. Sí. Nosotros no podemos absorber económicamente la carga que significaría 10 millones de habitantes. Hay que recordar aquella frase famosa de que solamente un país como Alemania podía absorber a Alemania Oriental. O sea, Sí. la disolución del muro de Berlín y del eje soviético, 89. solamente Alemania podía absorber aquello. Fíjate que cuando los refugiados sirios, Alemania con un abrir y cerrar de ojos absorbió 1 millón de sirios. Sí, Eso exacto. no puede pasar en un país como República No, Dominicana, no exacto, tenemos sí, las sí, condiciones económicas. Sí. Ahora bien, yo sí creo que nosotros tenemos necesariamente que participar de cualquier solución que se dé allí, Claro que en el sí. pasado no necesariamente ha sido así. Sí. Cuando la MINUSTAH, cuando las intervenciones de los americanos en el 94, etcétera, nosotros siempre hemos sido, digamos, que un observador lejano de Sí, lo que allí sí. está ocurriendo. Yo creo que eso debe de cambiar, si se Sí, quiere. exacto, Y sí. la pregunta mía es, por ejemplo, el tema fundamental o donde nace todo, tú dices, bueno, tienen un territorio y tienen una población, Sí, exacto. pero tienen una población que no está identificada. Exacto. El tema del registro civil, que es un lastre muy característico de las colonias francesas. Los franceses hicieron eso en muchos territorios y los castigaron de esa forma, digamos, ok, te doy tu independencia, pero te dejo ¿cómo se diría eso? Anónimo para el Exacto, mundo. Sí, exacto. Y me llevo todo lo que pudiese ser un registro tuyo. Sí. Para el caso de Haití, nosotros hemos logrado aquí, a puro cañonazo, Sí. un registro civil en República Dominicana. Todos tuvimos que hacer Sí. unas enormes filas a principios de los 90 para volver a registrarnos y a certificarnos. Sí. Y hasta hace poco en República Dominicana las actas de nacimiento vencían, pero ya Sí, por lo exacto, menos sí, se ha sí. logrado que no. Había que sacarla que- cada cierto tiempo. Ajá, claro, porque tú cambias, volví a ¿me entiendes? nacer. Sí, uno Sí, vuelve a nacer. exacto. Entonces ya esas mafias, digamos que se eliminaron Sí. y ya nosotros tenemos un registro civil medianamente organizado. Nosotros no podemos como país vecino, como país con una historia, digamos, de belicosidad con Haití, como un país que tiene un problema migratorio con Haití, nosotros no podemos hacer un esfuerzo institucional y nosotros hacernos cargo del registro civil haitiano. Que ese sea el aporte. Que ese sea el aporte nuestro No. y hacerlo en el territorio haitiano. O sea, nosotros no pudiésemos, por ejemplo, te lo digo con toda sinceridad, Sí. establecer unos territorios del lado haitiano donde nosotros tengamos personal dominicano haciendo trabajo de salud, Sí. de financiero, de comercio y establecer allí, digamos, un brazo de la Junta Central Electoral para registrar a los haitianos y darle un registro civil. Pero un registro Eso sería civil, mal visto por ellos. Totalmente, eso no va a ser bien visto por ellos. Lo primero es un registro, pero como dominicano, No, o como haitiano. haitiano, por Dios, como Entonces haitiano. tiene que vincularse con las instituciones de Haití, que no existen. Por supuesto. Entonces, yo no te digo que no se vincule con las sí. instituciones de ella. No, yo lo que estoy diciendo es, mira, nosotros tenemos el experticio técnico, Sí. tenemos la posibilidad de hacerlo y queremos que tú lo logres. Sí. Podría ser de acompañamiento. Correcto. De Así como se acompañamiento, dona pero no una que- universidad, No, un ajá. hospital, Ni siquiera se la dona un Junta- registro. Ni siquiera debe tener el nombre, no debe ser la Junta Central Electoral de nosotros y no la experiencia. Perfecto, el nombre tú le puedes poner el que tú Sí, la quieras. experiencia, claro que sí puede ser un aporte, porque además Nos sirve a nosotros. Nos sirve a nosotros porque ya ellos no pueden decir que son apátridas, que no tengo nada, porque ya sí tú tienes un Estado que establece su Es constitución. el principio del Estado, me parece a mí. Exacto, entonces eso puede ser un aporte, pero ahora tú me hiciste reflexionar de nuevo. O sea, yo creo que Haití ni siquiera población tiene, porque es lo que tú dices. O sea, tiene no un puedo decir territorio quiénes ahí, son. pero esa población no se identifica. Una cosa es el sanguinis, que son haitianos, pero ni siquiera están debidamente identificados. O sea, no se sabe esa población si realmente... Sin embargo, esos son de los o mejor dicho, esos son porque los me desafíos parece, que tiene porque Haití. por ejemplo, si tú te pones a analizar las intervenciones pasadas, me parece absurdo que se haya intervenido en el 94, se haya intervenido en el 2004 hasta el 17 y nadie se haya encargado del registro civil.
y nadie se haya preocupado por garantizar mínimamente eso. Por eso fue que el amigo uruguayo, el secretario general de la OEA, Almagro, Luis Almagro, sí, que bastante sale con la reflexión muy profunda de que esas instituciones no han logrado nada en Haití. O sea, él descubrió algo nuevo, parece como que nadie sabía que la MINUSTAH no había tenido resultados. Y eso siendo él parte de una institución que es regional. Que era parte del proceso. Y exacto, y que debería tener un papel más activo en el tema de Haití, que es yo creo que la comunidad internacional y ahí aprovecho que mencioné la OEA, también deben jugar un papel. Por ahora parece ser que se va a necesitar aplicar un poco porque es contra la fuerza, de fuerza contra una institución. El caso de Bukele que se mencionó es lo que plantea por su experiencia con unos 60,000 rebeldes que tenían el control del país, porque hay que estar claro. O sea, El Salvador tenía presidentes que viajaban por el mundo y tenía hasta embajadores, pero no tenían el control del país. Usted hace una encuesta del ciudadano de a pie de El Salvador, a los que tenían que pagarle para llegar a su casa eran a los líderes de las maras. A los dueños de la barriada. Entonces, esa experiencia que Bukele ha mencionado que podría llevarla, ni siquiera es una ocupación ni una intervención, es lo que estamos hablando con respecto al registro civil. Si yo tengo una experiencia en este tema, yo te la puedo llevar con tomar tu población, ver cómo las buenas prácticas. Si tú me dices a mí, mira, tenemos que hacer el registro civil en Haití, obligatoriamente, esa es una necesidad perenne, fundamental. Los norteamericanos no van a poder lograrlo porque no se entienden con la población haitiana como nos entendemos nosotros. Exacto. El experticio dominicano para eso es fundamental. Y nosotros no nos podemos seguir dando el lujo, porque tú lo estás hablando, o sea, Leonel habla de refugiados. Tan pronto esa marea llegue y se pone de este lado. Ya, el derecho internacional lo protege. Pero nosotros necesitamos conocer quiénes son. Para yo poder decir, caballero, pero es que usted ha entrado 4 veces. Mira, yo te agarré en tal fecha, te agarré en tal fecha, te agarré en tal fecha, te agarré de esta forma. Tú tienes tantos hijos, tú tienes... No me digas, o sea, te conozco, sé quién tú eres, pero ahora mismo no sé nada. El papel de Estados Unidos, Canadá, Francia y los demás debe ser, en ese tema, que creo que podríamos hacerlo en conjunto, el aporte desde el punto de vista técnico, financiero y la República Dominicana, por su experiencia, la parte logística, ir preparando, porque hay muchos haitianos educados, porque tampoco crees que... Entonces, conjuntamente con eso, pero es determinante, como tú señalas, porque eso es lo que va a permitir ya que a partir de ahí se hable de una población organizada en Haití, y luego eso trae como consecuencia que en unas elecciones la gente... Incluso cómo se producen las elecciones también, quién vota. Exacto, cómo hace la Por eso votación. fue que Moïse ganó con un 18%. Yo creo que 18% de los que fueron a votar. Que si es del pueblo haitiano, creo que fue como un 4 o 5% de los haitianos que nadie lo conoce. Claro. Bueno, definitivamente el tema de nuestros vecinos es muy amplio y de muchas aristas permanente de las para cuales nosotros. mirar. Así es. Nosotros vamos a continuar como lo hemos hecho durante todos estos años que tenemos en este espacio, echándole una mirada a nuestros vecinos haitianos, una comunidad que también es fundamental para la comunidad educativa nuestra y para la nación definitivamente. No podemos tener un barco inclinado hacia un solo lado porque nos vamos a terminar hundiendo. Nosotros vamos a hacer un corte comercial porque sin duda con Luis hay muchos otros temas que tenemos que aprovechar y debatir por acá, así que les invitamos a que se quede con nosotros, que luego de la pausa tenemos mucho más acá en Horizons Review.